Buenas noches. Continuando con las presentaciones, el día de hoy vamos a presentar la fase banqueo del examen de residentado médico 2017, el bloque B. Me presento, yo soy el doctor Luis García Carrión, soy médico internista, trabajo en el Hospital Real Oliati y vamos a desarrollar la parte de lo que viene a ser la medicina interna. Bueno, siempre agradeciendo la invitación de la Academia Galeno y vamos a comenzar con la parte de las preguntas. Empezamos con la primera pregunta. Nos dice que es un varón de 60 años con tratamiento irregular por úlcera péptica que ingresa por emergencia presentando un dolor abdominal intenso de inicio súbito hace una hora. Al examen se encuentra una presión arterial de 100/70, un pulso de 100 latidos cardíacos, abdomen dolor difuso a la palpación, irresistente, ruidos hidroaéreos ausentes y el signo de rebote positivo. ¿Qué solicitaríamos para llegar al diagnóstico inicial? Entonces tenemos acá las 5 alternativas en las cuales nos dicen, ¿no? La primera, una radiografía de tórax de abdomen de pie. Segundo, un hemograma, dosaje de amilasas y lipasas, una ecografía abdominal y una radiografía de abdomen endecúbico. Esta es una pregunta clásica en la cual siempre van a tener los pacientes que vienen a la emergencia, ¿no? Un paciente que viene con dolor abdominal. Bueno, la respuesta que vamos a tener es una radiografía de abdomen de pie. El cuadro que vamos a tener en este caso es un paciente que se sospecha de una oclusión intestinal, ¿no? La oclusión intestinal es un síndrome causado por la detención de más o menos de heces y gases en el tránsito intestinal. Generalmente son pacientes que vienen a la emergencia, promedio de 20% van a ver de los pacientes que vienen por un cuadro del cual no presenta deposiciones, pacientes que vienen a veces con vómitos, algunos con vómitos fecaloideos, y vienen siempre con esta clínica, ¿no? Dolor abdominal, ruidos hidroaéreos ausentes. El primer examen que tenemos que pedir siempre en la emergencia, cuando tenemos la sospecha de que es un cuadro de una oclusión intestinal, también llamado una obstrucción, es siempre una radiografía simple de abdomen de pie. ¿Para qué? Para poder buscar estos signos que vemos acá en la radiografía, que son justamente estos signos que vamos a ver, ¿no? La famosa pila de monedas que vemos acá. Ahora, a este cuadro que vemos acá en la parte inferior es para poder ver si nosotros, más o menos clínicamente, podemos ver si la obstrucción a qué nivel es, si es a nivel de intestino delgado o si es a nivel de intestino grueso. Entonces, hay unos signos clínicos que nos van a poder diferenciar si es de qué lugar, ¿no? Delgado o grueso. Por ejemplo, si el inicio es brusco, mayormente eso no quiere decir que es la parte de arriba, el intestino delgado. En cambio, cuando el inicio es solapado, es intestino grueso. Si el dolor es intenso, fundamentalmente es a nivel de intestino delgado, como estamos viendo por acá. Pero si el dolor no es tan intenso, dos cruces, es a nivel grueso. El tipo de dolor, generalmente un dolor a nivel periumbilical, a nivel del ombligo, generalmente es delgado, nos dice, y generalmente cuando el dolor es a nivel del hipogastrio, es intestino grueso, sobre todo por la localización. También cómo están los vómitos, si los vómitos son abundantes, son precoces, fundamentalmente es a nivel del intestino delgado, y cuando los vómitos son poco frecuentes, al intestino grueso. El estado general también. Cuando el paciente tiene un deterioro muy precoz, generalmente, y esto es un cuadro muy aparatoso, generalmente es a nivel del intestino delgado, como estamos viendo en este cuadro, pero cuando es un deterioro tardío, que se establece en horas, es a nivel del intestino grueso. Entonces, recordar siempre esto de acá, paciente que viene con dolor abdominal, con vómitos, que no ha presentado deposiciones, con ruidos hidroaéreos ausentes, primer examen se le toma una radiografía de abdomen, de pie, y si vemos esto de acá, las famosas pilas de monedas, entonces ya tienes el diagnóstico que es una oclusión intestinal. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Segunda pregunta, paciente de 85 años que cursa con insuficiencia cardíaca, congestiva, hipertensión arterial, no controlada, diabetes mellitus tipo 2 compensada, dependiente por una demencia senil, según la norma técnica de atención del adulto mayor, ¿cuál es la categoría que le corresponde? ¿No? Adulto mayor compensado, geriátrico descompensado, adulto mayor frágil, geriátrico complejo, geriátrico frágil. Antes de dar la respuesta, hay que hacer una crítica a quien elaboró la pregunta, porque este término que vemos acá, demencia senil, que estamos viendo por acá, ya no se usa, ¿no? Es un término en desuso. ¿Por qué? Porque ya la demencia senil, como término en sí, ya ha salido, ya no se dice. ¿Por qué? Porque simplemente, cuando ya van a revisar, es un término simplemente cuando uno dice síndrome demencial, ya no se dice demencia senil, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto que muchas personas tienen la demencia y no necesariamente relacionado con la edad.
simplemente se llama síndrome demencial, ya se verá si tienes demencia tipo Alzheimer o otros tipos de demencia que no son conocidos, pero ya no se usa el término de demencia senil. Entonces, en este caso, este paciente que tiene varias comorbilidades, vamos a ver que se clasifica como un paciente geriátrico complejo, más de 3 comorbilidades. La respuesta era geriátrico complejo. Entonces, esta es la norma técnica de acá del Ministerio de Salud, en la cual generalmente nos dice, como ven acá, el paciente geriátrico complejo es aquel que presenta 3 o más de las siguientes condiciones. Un paciente de 80 años o más, que tiene la pluripatología, 3 o más enfermedades crónicas, como el caso de la pregunta, en el cual el paciente hipertenso, con falla cardíaca, el proceso de enfermedad principal tiene carácter incapacitante. Fundamentalmente en estos pacientes adultos mayores se le hace varias escalas de valoración, sobre todo las actividades diarias, como vamos a ver acá, como la valoración del índice funcional de CAC, y también un deterioro cognitivo severo, ¿no? Existe un problema social en relación al estado de salud. El otro término que hay que recordar, porque también bastante preguntan en los exámenes de recentado o de internado, es la persona adulta mayor frágil, ¿no? Es aquella que cumple 2 o más de las siguientes condiciones. También con la edad de 80 años, una paciente con dependencia parcial, igual como se usa el índice de CAC, deterioro cognitivo leve y dimensiones depresivas, ¿no? Y sobre todo estos pacientes, y es algo que siempre viene en las preguntas, es un paciente adulto mayor frágil, tiene alto riesgo de caídas, ¿no? Y es un paciente que van a ver que siempre viene a la emergencia con una caída en el último mes, más de una caída en el año, y vamos a ver que estos pacientes sobre todo son discapacitantes. Lo importante de ver también es sobre todo, y son las preguntas que vienen en la parte sobre todo de lo que viene a ser salud pública, ¿no? Las categorías. Y estos son justamente las 4 categorías que vamos a ver: paciente adulto mayor sano, adulto mayor enfermo, adulto mayor frágil y paciente geriátrico complejo. Y cada uno, ¿cuál es el objetivo de la atención primaria, ¿no? En el caso del paciente geriátrico complejo, que es lo que viene acá la pregunta, vemos ese interesante el aspecto rehabilitador y atención especializada. Por eso es importante que en estos pacientes, sobre todo adultos mayores, y ahí nos ayudan los amigos de geriatría, es una evaluación geriátrica integral, sobre todo en los pacientes que tienen, sobre todo, oncológicos. Vamos a ver la siguiente pregunta. La pregunta número 3 dice, ¿cuál es el tratamiento más adecuado en la cefalea tensional? Recuerda que es una cefalea, sobre todo, muy relacionada al estrés. Tenemos acá la gabapentina, el tramadol, el alprazolam, paracetamol y cafeína. Bueno, es un tema muy preguntado en los exámenes de residentado, el tema de cefalea, el tema de migraña. Sobre todo vamos a ver que el manejo, sobre todo se ha visto que son los AINES, pero ahora vamos a ver, en este caso es paracetamol, y es lo que vamos a ver bastante mucho en la emergencia. El caso de cefalea tensional, ¿no? Es una cefalea en la cual dura entre 30 minutos a 7 días, puede durar hasta una semana. Y la característica clínica de ese tipo de cefalea es como dice acá, es un dolor opresivo bilateral en casco. Acá estamos viendo, por ejemplo, en la cual vamos a ver los distintos tipos de cefalea. El caso de tensional, como ven ahí, en casco, ¿no? El dolor es como una banda que aprieta en la cabeza. En cambio, la migraña es más es un dolor unilateral. Y aparte, bueno, que se acompaña siempre de sus síntomas, náuseas, cambios visuales. Es un tipo de la migraña clásica. En brotes, es una cefalea que también se usa, en el cual el dolor se da es alrededor de un ojo, y el dolor de los senos paranasales justamente alrededor de los senos paranasales, ¿no? En este gráfico que estamos viendo, es un poco antiguo, es un gráfico que salió en el Lancet en el año 93, en el cual vemos los patrones clásicos de la migraña, desde la cefalea tensional, que como vemos tiene recidivas, pero es casi continuo en el tiempo, puede durar 7 días, como dice acá, y acá la cefalea en salvas, como ven acá, y la neuralgia del trigémino. Los factores desencadenantes, su propio nombre lo dice, la cefalea tensional es el estrés, la falta del sueño, la fatiga, y el examen clínico, vamos a ver un paciente con una contractura cervical, los puntos hipersensibles y el punto en gatillo miofaciales. El tratamiento de cefalea tensional, y es lo que van a ver mucho en la emergencia, en las urgencias, es que el paciente viene y a veces viene con muchos síntomas somáticos. Fundamentalmente es darle antiinflamatorios, pero lo que se ha demostrado es que al inicio, y es lo que se va a dar paracetamol. Paracetamol de 1 gramo va muy bien con el caso de los pacientes con cefalea, y va muy bien, es muy cómodo, barato, y se puede dar bastante bien, ¿no? Otro que también se ha visto bastante que da es darle lo que viene a ser los famosos triptanes, pero el costo es muy elevado. Siguiente pregunta. Mujer de 26 años acude por presentar episodios de movimientos involuntarios a nivel del miembro superior derecho. Durante dichos episodios cursa con enrojecimiento facial y ve destellos luminosos. Queda con paresia ipsilateral que mejora en horas. Fue el tratamiento de primera elección indicado. Esta es una
clásica pregunta de un paciente que viene con un tipo de convulsiones, ¿no? Es lo que se llamaba antes las convulsiones parciales. El tratamiento de elección, bueno, siempre es lo que se va a ver, ¿no? Las convulsiones parciales, tratamiento de elección, es carbamazepina. Cuando las convulsiones son ya complejas, generalmente el tratamiento es, bueno, ácido valproico. La respuesta es carbamazepina. Entonces, recordarán que en el año 2017, promedio de octubre, salió una nueva clasificación operacional de la clasificación justamente de las convulsiones, en la cual vamos a ver acá, donde en el cual ya no se usa tanto el término parcial, se cambió operacionalmente el término y se usa más de inicio focal. O sea, ya no parcial, sino focal, y acá vemos cómo se clasifica ahora de inicio focal, bueno, continuo generalizado, inicio desconocido. Pero ahora ya lo que se amplió, y es la versión expandida de esta clasificación del año 2017, en la cual vamos a ver inicio motor y todo, ¿no? Automatismos, atónicos, clónicos, espasmos epilépticos, hiperkinéticos, mioclónicos, y inicios no motores. Es importante porque a veces piensan que siempre el término, y es algo que a veces con neurología, un poco a veces hay una confusión con el término y a veces en la traducción. Cuando piensan que es el término motor o no, que una convulsión generalmente tiene, o una epilepsia tiene que tener algo motor. Como ven acá, no necesariamente inicio motor, hay convulsiones que son no motoras, recordemos como cuáles son como autonómicas, emocionales, sensoriales, y todo este tipo. Y hay convulsiones que no son no clasificadas. Recordar un poco de estatus epiléptico, que es algo que siempre también preguntan, el tratamiento con diazepam, con fenitoína, si no calma con fenitoína se pone freno orbital, y lo decía, ¿no? Lo que se más simple o ahora focal, el tratamiento carbamazepina de primera elección, y cuando es compleja se le da ácido valproico. Y después vas escalando poco a poco, en el caso de convulsiones mioclónicas, diazepam, y bueno, y vas ahora los nuevos que hay, como la motrigina y los demás. Bueno, vamos con la otra pregunta. La pregunta número 5, ¿cuál es la principal complicación de la hiperuricemia? Recordar siempre que el ácido úrico está muy ligado a lo que viene a ser la gota, así que van mucho de los dos, y justamente ahí la pregunta, la respuesta cae con la misma pregunta, y la complicación es justamente la artritis, ¿no? La artritis gotosa. Entonces, en esta tabla, me parece muy interesante, por eso la pusimos acá, en la cual vemos las causas de la hiperuricemia y la gota, ¿no? La hiperuricemia es primaria y secundaria. Acá en la causa de hiperuricemia primaria, con hiperproducción de ácido úrico, tenemos la idiopática, deficiencia ya de otras enzimas, tanto de problemas genéticos, y acá tenemos varios síndromes, y con hipoexcreción del ácido úrico, el problema es que ahora es no tanto que produces ácido úrico, sino ahora el problema que tienes en la excreción. Y tenemos acá como un efecto idiopático, defecto en la secreción tubular de ácido úrico. Ya cuando hablamos de nivel secundario, una hiperproducción de ácido úrico, un origen exógeno, mucho exceso de etanol, mucho exceso de fructosa, dieta rica en purinas, dieta hipercalórica, mucho consumo de carnes rojas, te da mucho ácido úrico y por lo tanto después al final terminas con una artritis gotosa. Asociado a enfermedades que aumentan el recambio celular, tenemos ahí la artritis psoriásica, las enfermedades mieloproliferativas. Por eso es importante cuando tienes un paciente que está sospechando de alguna neoplasia, sobre todo un síndrome mieloproliferativo, hay que pedir siempre, y está todo eso, y el ácido úrico, las anemias hemolíticas crónicas, la mononucleosis infecciosa, y cuando hay una hipoexcreción del ácido úrico secundario a fármacos. Hay diuréticos, como la tiazida, la furosemida, en la cual vamos a ver que agarran y vamos a tener que estamos teniendo un problema en la excreción del ácido úrico, los salicilatos, los laxantes, y secundarias a enfermedad renal crónica. El paciente que tiene una insuficiencia renal crónica, vamos a ver que al final va a retener no solamente glucosa, también retiene el ácido úrico, nefropatías familiares con hiperuricemia, la hipertensión arterial, la contracción crónica del volumen, y al final misceláneas como la cetosis y el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos después con la ronda de preguntas.